I'm Nena and I'm very happy to be collaborating with CoverGirl today to create a look with their new Full Spectrum collection. Como se pueden dar cuenta, CoverGirl acaba de lanzar una línea de maquillaje completísima, específicamente inspirada y desarrollada para mujeres de color, de tonalidades más profundas, como tú y como yo, y se llama Full Spectrum Collection, que incluye desde prebase, base de maquillaje, sombras, correctores, hasta delineadores, labiales y todo lo que necesitas para hacer un maquillaje completísimo. Y todos estos productos fueron diseñados para satisfacer las necesidades de tonalidades de personas como tú y como yo, con tonos de piel más oscuros, más profundos, más trigueñitas. Así que cuando CoverGirl se me acercó para retarme a crear un look con estos productos, lo primero que se me vino a la mente fue neutrales, no, algo loco, no, algo dramático. Y el look que vamos a crear hoy es la inspiración que salió de todo ese revoltijo, porque siento que no hay nada como los colores neutrales para darme el balance perfecto aunque tenga un full face de makeup. Y así que ya que les conté un poquito más acerca de esta colección, ahora sí, vamos con lo que sí. Bienvenidos a mi cara. Y bueno, empezando con aplicar un poco de corrector en mis párpados para prepararlos para la aplicación de sombras, un paso esencial para mí, porque no solamente le da a tu piel un color mucho más parejo para que cuando apliques la base no se vea completamente separado de la base, sino que también les da al polvo de las sombras algo a que adherirse un poco mejor. Y voy a empezar con esta paleta de Full Spectrum que se llama Reverence. Por supuesto que todo lo que vamos a usar va a ser de la línea de Full Spectrum, y no se olviden de que en la cajita de información van a estar todos los links a todos los productos que vamos a estar usando para este look. Y con este color café, como puedes ver, vamos a empezar primero en todo el párpado, tratando de saturar lo más que podamos el color y concentrarlo en esta área de nuestro ojo. Y como te puedes dar cuenta, fue súper fácil de alcanzar este nivel de pigmentación. La verdad es que no necesito muchísimo producto. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y con este café, que es un poquito más cálido, vamos a darle un poco de dimensión y transición en esta orilla de nuestros ojos. No quiero sobresaturarla porque si no va a parecer un lodazal, pero sí ayuda a empezar a darle un poco más de dimensión. Y ahora con la sombra más café vamos a tratar de sombrear un poco esa orilla para que se vea todavía más dramático y más profundo este look. Y este sí lo vas a querer hacer poco a poquito porque como el color es bastante oscuro, es mejor ir agregando poco a poco que dejarte un manchón de una vez. Después es más difícil corregir ese tipo de errores. Y ahora con esas dos sombras solamente voy a tratar de rellenar este espacio que dejé y rellenarlo un poco mejor. Con el mismo corrector que aplicamos como prebase de nuestra sombra, vamos a estar dibujando o trazando una línea como si fuera nuestro delineador de lagrimal hacia afuera. Así que deséame suerte para que esto me salga derechito. Y lo vas a querer hacer lo más pegado a las pestañas posible. Y ahora deséame suerte que la del otro lado me salga igual. Y ya que hicimos eso, vamos a aplicar este delineador Metallic Gold. Y voy a empezar desde la línea del lagrimal hacia la parte de en medio de mi párpado. Y voy a parar más o menos a donde está mi pupila. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora sí, vamos con Deep Purple. Y ese lo voy a aplicar de la parte de en medio, donde nos quedamos con el dorado, hacia afuera. Y no te preocupes si tus ojos están viendo un poco raros, porque todavía no acabamos. Y vamos con la próxima paleta de Full Spectrum, y esta es la de Zodiac. Este doradito lo vamos a poner encima. Está hermoso ese color. Y por supuesto vamos a terminar con ese azul divino que se ve ahí. Siempre que tengo la oportunidad de poner azul en mis ojos, lo hago porque me encanta cómo resalta el café de mis ojos. Ese es un tip para quienes tienen ojos cafés. Así que este lo vamos a aplicar con mucho cuidado porque, como ustedes pueden ver, está mega ultra pigmentado. Así que no quiero que se me riegue por todos lados. Y para que los colores no se vean completamente separados, vamos a aplicar esa sombra súper iluminada y la vamos a poner en esta parte, solo para que se vea como tipo transición entre esas dos. Y también le va a dar mucho más dimensión al look y no se va a ver así como que mega cortado. Y ese mismo color voy a usar para iluminar el área del lagrimal.
Y como primer paso en nuestra cara vamos a estar usando esta prebase también de la colección Full Spectrum, y esta es Matte Ambition. Y déjame te digo que esta prebase es para mantenernos completamente mates durante el día, y aparte de que va a hacer que tu maquillaje se vea divino, porque si tienes la piel grasa como yo, necesitas toda la ayuda del mundo para que tu maquillaje dure por horas, lo cual me lleva a mi próximo producto, que es la base de Full Spectrum Matte Ambition también. Y esta nueva fórmula que no se transfiere y es de larga duración está disponible en 20 tonalidades, y al igual que toda la colección la puedes encontrar en Ulta Beauty, y yo estoy usando el FS 210 Medium Golden, y con una esponja húmeda la voy a difuminar por toda mi cara. Y a pesar de que es un acabado mate, no se siente súper resecante en la piel y te deja tu piel con una apariencia saludable. Y también puedes aplicar un poquito más si es necesario en las áreas en donde necesitas más cobertura, como yo, que necesito tapar ese granito por ahí. Unas cuantas marquitas de mi acné. ¿Y no saben cuánto amo que CoverGirl haya hecho el subtono amarillo? Porque es perfecto para mi tono de piel. Y ahora sí, para corregir ojeras y resaltar las partes de nuestra cara que queremos resaltar, para eso usaremos el All Day Idol Brightening Concealer en Light Medium. El siguiente paso es sellar nuestra base, y este polvo compacto ayuda a sellar nuestro arduo trabajo, y en la parte de aquí abajo trae su esponjita, así que con la esponjita sellamos. Y para ya terminar nuestros ojos voy a seguir con ese color azul que pusimos en la parte de afuera, y lo voy a poner lo más pegado que pueda debajo de las pestañas. ¡Lo amo! Y de verdad estas sombras están de locura. Las que siguen mi canal saben que las paletas de CoverGirl son de mis favoritas. Esto no es nada nuevo. Si no sigues mi canal me puedes encontrar como Nena. Y con el café de Reverence vamos a pasarlo en la parte de abajo para que no sea así como una línea súper mega azul. Y a mí me encanta broncear mis looks, y para eso vamos a estar usando el color Cool Tan. ¿A poco no? Ese color está perfecto para broncear. La verdad, desde que lo vi ya sabía yo que lo iba a usar como bronceador. Está divino. Y ven qué precioso se difumina. Como rubor voy a estar usando este de la colección Peach Punch de CoverGirl. Amo estos rubores porque huelen delicioso a durazno. Aplicamos un poquito. Nuestra parte favorita, que es iluminar. ¿Qué creen? También tienen iluminadores en esta colección. Les dije que tenían todo, absolutamente todo, para que tu look quedara completito. Déjenme se los swatcheo así como que súper rápido, nada más para que se den, vean nada más. Me encantan, pero creo que voy a usar este que está aquí abajo, o sea, el de la orilla. Lo voy a poner en las partes altas de mi pómulo. ¿Vieron eso? ¿Vieron lo rápido que me dejó súper iluminada? De verdad estoy fascinada con este highlight. Cegador, cegador. Vamos con el labial, y obviamente, surprise, surprise, en su colección Full Spectrum tienen estos labiales líquidos mate, y tienen tantísimos colores que no me decidía por cuál, pero creo que voy a usar uno neutro porque pues ya tenemos un poquito de drama en los ojos. Este se llama Walk On, y este es un gloss, y me encanta porque está así como que lleno de brillitos, y eso le va a dar obviamente un look un poquito más glam. Y ahora sí, vamos a sellar nuestro maquillaje con este CoverGirl Outlast Active. Es un Cooling Setting Mist. Esto ayuda a que tu maquillaje dure todo el día. Y ahí les van las poses ridículas. Así fue como nos quedó este look con el Full Spectrum Collection de CoverGirl. La verdad es que quedé súper encantada, y espero que a ustedes les haya servido de inspiración también. Y si todavía no conoces mi canal, te invito a que te des una vuelta y te suscribas si te gustó este video. Me encuentras como Nena aquí en YouTube. Y por supuesto, muchísimas gracias a CoverGirl por haberme hecho parte de esta campaña increíble. Las quiero y les mando un millón de besos. Bye.